Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Muchas gracias por conectarse a esta invitación. Muchas gracias por estar en la página web de Caracol Radio, por estar en los medios digitales de Caracol Radio, la página de Facebook y de YouTube. Muchas gracias a todas las personas que se conectarán después y que nos van a escuchar y nos van a ver hablando sobre un tema que es sin duda el más importante de todos los temas que podamos tocar en Colombia y el que más nos interesa hablar, porque de verdad creemos es el tema fundamental si algún día queremos tener un país que crezca, un país que se desarrolle, un país que progrese al mismo ritmo de lo que lo hacen otros países en otras partes del mundo. Vamos a hablar de la paz grande. Vamos a hablar del son y sabor de la verdad, de algo que hemos denominado los aportes a la construcción de la paz territorial en Colombia. ¿Por qué lo hacemos? Episódicamente porque hace casi un año, no exactamente en el calendario, pero prácticamente un año que conocimos todos el informe de la Comisión de la Verdad y que ese informe empezó a andar por el mundo, porque se ha presentado en Europa, en Estados Unidos, en Australia, en muchos de los rincones del planeta, pero sobre todo empezó a andar por donde debe hacerlo, por los territorios que han sido golpeados por el conflicto armado. Y empezó a obligarnos a todos a mirarnos en un espejo, el espejo de la verdad, el espejo de lo que realmente sucedió y está sucediendo aún en el conflicto armado colombiano a lo largo de décadas de confrontación entre pares, entre hermanos en Colombia. Y un año después es un momento de detenerse, de pensar qué efecto está teniendo en los territorios ese conocimiento de la verdad del conflicto armado. Y a través de esta mecánica del son y el sabor de la verdad que ha construido Red Pro de Paz, que es la red de todas las entidades no gubernamentales que desde hace muchos años también están trabajando en pro de la paz territorial en Colombia y de lo que hablaremos en los próximos minutos. Les agradezco mucho a todos los que nos acompañan hoy, los que nos acompañarán en dos momentos que tendremos hasta las 4:30 de la tarde para hablar de la paz en los territorios. Pero antes de saludarlos a ellos, quiero que escuchemos todos al padre Francisco de Rux. Él está en México, nos ha mandado una explicación, un contexto, un audio, cómo cree él que se está cimentando y se está desarrollando esta paz grande, esta paz completa, esta paz en los territorios. Francisco de Rux es un hombre que durante muchísimos años ha trabajado buscando la paz, pero que especialmente nos importa hoy porque fue el director de ese trabajo que terminó en el informe de la Comisión de la Verdad que conocimos en el segundo semestre del año 2022. Así que los invito a que escuchemos para empezar al padre Francisco de Rux con su mensaje desde México. Ha llegado el momento de mirar a nuestros territorios para poder construir la paz grande en Colombia, la que empieza por la reconciliación entre todos nosotros, la que empieza por salirnos del modo de guerra en que nos vimos metidos para señalarnos, establecer entre nosotros la agresión y los odios, estigmatizarnos. Y eso viene de las regiones, allá donde la gente comprende después de ver que sus hijos se fueron unos de guerrilleros, otros de paramilitares, otros de soldados campesinos, que para volver a retomarse como pueblos tienen que reconciliarse porque les importa el futuro de sus hijos y de sus nietos. Esas son las regiones que nosotros abandonamos profundamente, donde se ciñó de manera particular el conflicto, donde las comunidades se vieron sometidas a los grupos armados que les impusieron sus órdenes y las arrinconaron, donde se conoció de manera particular el terror, donde el Estado o no estuvo de manera particular con nuestras comunidades indígenas, con nuestras comunidades afro, con nuestras comunidades originales, palenques, profundas. Y es allá donde los jóvenes están esperando que algún día realmente los incluyamos en esta economía de mercado que ha dejado por fuera lo más grande de Colombia, que es la creatividad de nuestro pueblo, la recursividad de nuestros jóvenes, que no están esperando regalos, están esperando simplemente que los hagamos partícipes de la vida que ellos en los territorios nos están enseñando, cómo se puede vivir de manera más humana y de manera más profunda. Hacer la paz grande empieza por allí y por supuesto desde allí hay que pensar en las otras cosas, en esos mismos territorios, las soluciones negociadas de la paz total para que comprendamos que jamás a nadie lo pueden matar en Colombia ni emprender guerra o contra él por sus ideas.
Y allá también está la tierra gritándonos de una manera muy particular. Son los territorios de nuestra extraordinaria diversidad ecológica y donde la tierra nos está diciendo también como un sujeto, así como los territorios lo son, la tierra como un sujeto, de la Pachamama, del hogar de todos, que nos está gritando: a mí no me van a dejar por fuera, así como yo los traje a ustedes a la existencia a través de generaciones y hice que la vida surgiera entre ustedes y entre nosotros surgiera la inteligencia, no me voy a dejar desbaratar por ustedes, así no voy a ir, y si ustedes no entienden, terminaremos por acabarnos todos. Ojalá que este mensaje se vaya a esa profundidad. Es el momento de rescatarnos como seres humanos, los colombianos, de construir entre todos nuestras diferencias. Qué bien que sepamos que tenemos diferencias culturales, diferencias étnicas, diferencias ecológicas, diferencias de edad, pero que esto lo construimos entre todos o no hay futuro para nadie. Y construir entre todos significa que todos tenemos que ceder y comprender que las cosas hay que garantizarlas para que lo más importante, que es la vida que florezca y que nos dé posibilidades a todos, sea posible. Lamento no poder estar con ustedes, pero siento profundamente la apuesta que los reúne en este día y ojalá seamos capaces de construir en nuestras diferencias, respetándonos, llevando la discusión de las ideas, garantizando que tenemos confianza colectiva en que esto sí es posible, dándole confianza y credibilidad y acogida a nuestros territorios. Las palabras del padre Francisco de Rux, por supuesto que hubiéramos preferido cualquiera de nosotros que él estuviera aquí con nosotros hablando de esta paz grande un año después de conocer el informe final de la Comisión de la Verdad, pero no es para nada lamentable que no esté porque nos ha enviado ese mensaje y lo ha contextualizado de la mejor manera y porque además respetamos, valoramos y agradecemos el enorme trabajo que ha hecho no solo en la Comisión de la Verdad, sino durante tantos años defendiendo la posibilidad de que haya paz territorial. ¿Qué es de lo que estamos hablando en este momento? Ustedes ven en la imagen que nos acompaña que hay distintos aliados que hacen posible que estemos hablando ahora de este son y sabor de la verdad. La Unión Europea, por ejemplo, el propio legado de la Comisión de la Verdad y la red Pro de Paz, que es una red que existe en Colombia desde hace más de 20 años, desde el año 2002, y que agrupa a todos los programas regionales de desarrollo y paz en Colombia, actuando como red, siempre con esa misma intención de permitir que los procesos regionales se articulen, de manera que cada cual con su cotidianidad, con su realidad, pues pueda encontrar el camino que más le convenga para ponerle fin a los conflictos que tengan nacional, regional o localmente. Por eso, doy paso y saludo a la primera de nuestras invitadas, que es la coordinadora nacional de esta Red Pro de Paz, Patricia Alba. Patricia, bienvenida, gracias por estar con nosotros hoy, gracias por estar aquí en Caracol Radio. Gracias, mil gracias a ustedes por la invitación. Sabemos que estos esfuerzos que se suman a divulgar todas estas iniciativas de paz son los que nos permiten indiscutiblemente llegar a los territorios, y la radio siempre como el medio más efectivo para eso, para comunicarnos y para construir de manera conjunta. Y hay otro aliado también que es muy importante en este esfuerzo, que es el Instituto de Paz de los Estados Unidos, que es un organismo que también tiene larga vida, como quiera que existe, desde 1984, que fue creado por el propio Congreso de la República de los Estados Unidos, el Congreso de la Unión, y el cual hoy nos permite tener aquí a su director, Steve Hague. Steve, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, Alfonso. Es un gran gusto acompañarles en ese espacio tan importante, conmemorando el año de la entrega del informe final y todo su legado en términos de aspiración de una paz que genere un eco en unos sectores más amplios de la sociedad colombiana, y eso es detrás un poco el espíritu de la paz grande. Y en esta primera parte también hace parte de nuestro panel, está aquí en la mesa acompañándonos Gerson Arias, quien es asesor, experto en temas de conflicto y reconciliación, asesor de este Instituto de Paz de los Estados Unidos. Gerson, bienvenido también a este espacio. Alfonso, muchas gracias, y muchas gracias también a la red, a la Unión Europea y particularmente también a Caracol Radio por dar esta oportunidad para hablar de paz y para acordarnos, Alfonso, de que en los territorios hay pobladores, víctimas, luchadores que siguen apostándole a pesar de las dificultades a la construcción de la paz. Muchas gracias.
Bueno, quiero que empecemos hablando con asuntos puntuales, recordando eso que ustedes mismos han mencionado, que yo les he dicho antes, que hace un año conocimos ese informe de la Comisión de la Verdad. Así que la primera pregunta que tengo para cada uno de ustedes es ¿cómo sienten que en este año se ha desarrollado ese informe de la Comisión? ¿Qué tanto impacto ha tenido en los territorios en los que ustedes hacen trabajo o qué tanto impacto ha tenido internacionalmente desde las entidades que acompañan los procesos de paz? ¿Cómo han visto ese primer año de vida del informe final de la Comisión de la Verdad? Comenzamos con usted, Patricia. Pues mira, el informe de la Comisión para la Red Pro de Paz ha sido un insumo que le pone bases a la reconciliación del país. Y asimismo lo hemos llevado a cada territorio, por eso la estrategia Son y Sabor de la Verdad, porque el son definitivamente es cómo nos vibra la vida, cómo nos vibra el corazón frente a diferentes temas, y la paz es obviamente nuestra razón de ser, pero también el sabor es saber que desde esa heterogeneidad que tenemos como colombianos, desde las diferentes regiones, desde las diferentes culturas, cada uno ha sabido ponerle su sabor al tema de la verdad y entender que si bien hay quienes se paran desde diferentes orillas, también hay una conversación permanente de país que nos debe llevar a construir en conjunto, y por eso vemos que el informe final de la Comisión no es el punto final de la Comisión, sino el inicio del trabajo de tener todos los días en la agenda nacional del país la conversación acerca de qué nos pasó y qué debemos hacer para remediarlo y para evitar repetirlo. Esa fue una frase, una idea muy repetida por el padre Lerroux, ¿no? Que esto no era el punto final, sino era el punto de inicio. Y efectivamente es ese inicio del que hablé al comienzo, de empezar a reflejarnos y a conocernos y a decirnos la verdad de lo que pasó tantos años, con el convencimiento de que conociendo esa verdad, entendiendo esa verdad y sintiendo lo que significa esa verdad, podemos construir mejor hacia el futuro. Steve, también para usted le pregunto, usted que es una persona que viene de otro país, pues es de los Estados Unidos, pero que conoce los procesos de paz en Colombia, que ha acompañado también los procesos de paz en Colombia. ¿Cómo ve desde su óptica este primer año de vida del informe final de la Comisión de la Verdad? Sí, Alfonso, yo creo que en términos comparativos, la Comisión de la Verdad, el ejercicio y el legado de la Comisión de la Verdad en Colombia es un ejercicio muy único en el mundo por el hecho que se hace en medio de cierta forma, una continuación del conflicto armado. No hay ninguna referencia en el mundo donde un ejercicio tan amplio de construcción de memoria histórica, de diálogo, de reconciliación, se hace en medio de una continuación de tantas características del conflicto armado que no fueron resueltos con el importantísimo acuerdo de paz de 2016 con las distintas guerrillas de las FARC. Entonces yo creo que Gerson pues nos va a compartir un poquito más desde adentro de la comisión, de su trabajo, pero un dilema de la misma comisión es qué mensajes tenemos para ese país que sigue sufriendo en muchos territorios donde la Red Pro de Paz trabaja día a día al lado de las comunidades, unas violencias de muchos índoles y liderado por varios grupos armados que no fueron incluidos en el acuerdo de paz con las FARC y que de alguna forma u otra en los últimos 4 o 5 años pues se han fortalecido en ciertas zonas del país. Entonces las recomendaciones y el mismo legado es una apuesta por responderle a ese país cuál es la guía, cuál es la ruta para poder no solamente sanarse como sociedad de todas las heridas y traumas colectivas e individuales, pero también cómo generar unas alianzas más amplias para darle suficiente fuerza a las respuestas e iniciativas de construcción de paz al conflicto armado de hoy. Y yo creo que ahí viene un poco el término de la paz grande, este gobierno del presidente Petro que ha hablado en distintos momentos de la paz total, pero es a base de ese conocimiento histórico cómo resolver las dinámicas de violencia que siguen afectando a las comunidades. Y yo creo que esta construcción de memoria histórica tiene unas lecciones muy importantes de que esto no se puede hacer solamente con el grupo armado y que quizás el acuerdo con las FARC hay una continuación de las aspiraciones de ese acuerdo tan importante a través de un ejercicio por
por incluir a muchos más sectores de la sociedad en la construcción hacia el futuro y también en esas iniciativas de negociación y participación pública en las negociaciones que existen con grupos como el ELN, como las disidencias de las FARC misma y como el Clan del Golfo, que tenía su propio proceso en el momento. Entonces, creo que hay un mucho para aprender de ahí que se puede utilizar para sanar y generar esas alianzas que justamente serían la clave para poder resolver el conflicto armado de hoy. Bueno, quiero plantearles más adelante esa relación. ¿Cómo ven ustedes esa relación entre esa paz grande y esa paz total de la que usted nos mencionaba, Steve? Pero antes, su primera intervención, Gerson, usted viene de región específicamente, del suroccidente colombiano, y conoce pues procesos de allí, y que es una zona que hoy todavía tiene un conflicto armado de mucha intensidad. Entonces, ¿cómo está viendo también este primer año del informe de la Comisión? Alfonso, muy buena tu pregunta y complementa un poco lo que mencionaba Steve. Yo creo que en términos también comparativos tenemos unos enfoques que se dieron en el informe, como el tema de mujeres, de comunidades LGBTI, de niños y de enfoque territorial, que yo diría que es único en el mundo, ¿no? Entonces me parece que el primer balance también debería reconocer, digamos en términos comparativos, como lo mencionas Steve, esa posibilidad de valor agregado que tuvo la comisión, pero en términos específicos luego de un año, yo creo que el balance, Alfonso, es positivo por varias razones. En primer lugar, porque definitivamente hoy estamos conversando del informe. Usualmente los trabajos de la comisión implican que en 10 o 15 años vamos a ver los resultados. No estoy diciendo que los hayamos adelantado, estoy diciendo que ya es un buen indicador que estemos hablando de eso. Segundo, que encontramos un momento político adecuado. Yo creo que también hay que decirlo, con un gobierno que ha decidido colocar voluntad política. La mayoría de experiencias en el mundo nos decía que las recomendaciones y los propios temas del informe pues no se traducían en nada porque no había voluntad política. En tercer lugar, yo sí creo importante también reconocer que en los territorios hoy en día hay una red, digamos, de aproximadamente 3.000 organizaciones que hacen parte de los aliados de la Comisión, que yo creo que es también una característica muy importante. Es decir, hay mucho sentimiento y mucha acción de apropiación del informe final, y en ese sentido, luego de un año, me parece que es un indicador muy interesante. Y por último, yo diría que en términos también del espíritu, yo también vengo del Acuerdo de Paz de La Habana, diría que el espíritu que queríamos en esa Comisión de la Verdad es que realmente el país empezara a conversar, Alfonso, de temas complejos, como la visión de seguridad, de temas también complejos como el narcotráfico, y yo creo que este primer año, insisto, es positivo porque ya el país está dando unas conversaciones que antes el conflicto no daba, y yo creo que, como dice Patricia, el informe es solo un punto de partida para iniciar una larga conversación sobre lo más importante de todo esto, la no repetición. ¿Cómo hacemos para que esos pobladores en los territorios no vuelvan a sufrir lo que sufrieron en esta larga guerra? Bueno, hay un asunto, ustedes lo saben, que es problemático siempre que se habla de paz y que le ha causado en general un serio dilema a Colombia. Es que tenemos claro todos que esto no puede ser un asunto de gobierno, que es un asunto de Estado, que es un asunto de toda la población, que no es un asunto de que se puede cambiar o reiniciar cada 4 años, sino que tiene que ser permanente en el tiempo. Ahora, eso nos ha costado mucho trabajo porque aunque tengamos ese convencimiento, pues en la realidad es que es difícil desligar una realidad política del conflicto armado, cuando el conflicto en últimas tiene un origen político o un origen de discusión territorial. En ese sentido, incluso lo recuerdo porque hace un año lo hablábamos, hubo una decisión explicada y entendida de presentar el informe de la Misión de la Verdad cuando ya no alterara la disputa política que había en ese momento, sino cuando ya se conociera el resultado del nuevo presidente de la República. El nuevo presidente es una persona que fue recién elegido, vitoreado en el auditorio del Teatro Jorge Eliezer Gaitán cuando se entregó el informe de la Misión de la Verdad, y que se aseguró que está comprometido absolutamente con lo que decía el informe. Después él ha hablado de esta paz total que Steve mencionaba, Gerson también. Pero quiero preguntarles a ustedes, para que avancemos en este conversatorio, ¿sienten que ese planteamiento, como lo ha hecho el presidente de la República, Gustavo Petro, de la paz total, y de lo que se ha venido viendo como acciones de desarrollo de esa idea, con los gestores de paz, con los facilitadores, con las mesas que se han abierto de conversación en distintos puntos del país,
¿facilitan este ambiente de diálogo que queremos tener sobre la Comisión de la Verdad? ¿La han empujado o al contrario puede ser que esté resultando más problema para que nos enfrentemos a esa verdad que queremos conocer? Yo creo que el tema de la construcción de paz en el país va mucho más allá de quién ejerza los cargos de toma de decisiones y de gobierno en el país. El presidente Gustavo Petro nos ha planteado una opción posible que de tener y de contar con la suficiente voluntad política, tanto en los territorios como en el nivel central del gobierno, pues seguramente se va a poder apalancar. Pero la construcción de paz va mucho más allá. Por eso llamamos a que desde el informe final de la comisión haya una conversación permanente de país, porque tiene que haber una apropiación total por parte de cada poblador y pobladora de Colombia, que no puede esperar que la paz se construya desde un acuerdo firmado en una mesa y que al día siguiente nos van a instalar un chip donde todos vamos a vivir en paz. La construcción de paz en el país pasa por unos procesos dialógicos territoriales que deben ser construidos con todos y todas, independiente de la orilla o color político que puedan tener al momento de tomar decisiones en las urnas. Esto va un poco ligado más a los procesos de sociedad civil que en últimas ha sido la sociedad civil la que ha puesto las víctimas históricamente. Entonces va más desde un impulso que desde la misma sociedad civil se le pueda dar, desde una voluntad inquebrantable de construir paz cotidiana. ¿Qué pasa entonces en el territorio cuando el Estado ha tenido una tímida presencia y no ha cumplido con todo lo que se requiere para poder tener condiciones de vida digna con los pobladores? ¿Qué tenemos que hacer allí? Pues ese tipo de cosas también construyen paz, y es desde ese tipo de impulsos que la sociedad civil le tiene que dar a esos procesos territoriales, desde donde se va a construir esa paz cotidiana que requerimos, más allá de esas voluntades políticas que desde el gobierno le puedan poner a la paz total, o de pronto el otro gobierno viene y la llama diferente, pero en últimas debe reflejarse en eso, en la paz con la que tú y yo podemos vivir juntos en el mismo lugar. Gerson, Steve, ¿tienen alguna impresión sobre esa relación de la paz total con el desarrollo del informe? Sí, Alfonso, yo agregaría que la guerra en todos los países, acá en Colombia, la guerra misma ha generado polarización social y polarización política. Pero los esfuerzos por buscar la paz negociada con grupos armados también han sido tremendamente polémicas y han generado también polarización. Entonces, ambos factores crean unas tensiones muy fuertes dentro de la sociedad. Yo creo que la apuesta un poco por la metodología del Acuerdo de La Habana, con todo el respeto, por la admiración, por el gran trabajo de los que trabajaron tanto, había una apuesta por un modelo de paradigma de plebiscito, de que si ganamos 51% del voto, pues el 49% no tenemos que preocuparnos tanto por ellos. Y desde el inicio del proceso estaba basada en la idea de que al final la mayoría del 51% iba a tener la palabra. Y eso se le iba a imponer al resto del país. Yo creo que Colombia aprendió y de alguna forma el mismo ejercicio del informe de la verdad, todo el trabajo que se hizo en términos de diálogo social con muchos sectores que no se sentían reflejados en ese acuerdo, hubo una posibilidad de reescucharles, de hacerles sentir partícipes en eso. Y de alguna forma u otra un reconocimiento de que simplemente acordar un acuerdo definitivamente histórico, importantísimo, robusto en términos del contenido sustantivo, no iba a ser suficiente para acabar las otras guerrillas, estructuras armadas, y que 4 años del gobierno anterior de una apuesta por la fuerza, pues no terminamos con un país con mayor seguridad y paz en los territorios. Al contrario, una apuesta por la fuerza exclusivamente, pues llevó a un país con indicadores al revés, en deterioro, y eso creo que es una gran lección de que si queremos acabar con esas estructuras y esos actores protagonistas del conflicto armado de hoy, pues se necesita alianzas muy amplias
amplias entre víctimas, no solamente reconocidas por la Comisión, pero muchos sectores que no se han identificado con la paz. Entonces yo creo que hay una apuesta en la metodología de negociación del gobierno actual por tener procesos más participativos, más incluyentes, con cierta fragilidad, por supuesto, y escepticismo que hay que reconocer, pero el hecho de que haya oposición política en las negociaciones y las delegaciones de negociación del gobierno actual, yo creo que eso ayuda también a decir esto va a ser una apuesta por incluir a más sectores para que se sientan identificados en esa apuesta y que pongan una parte de la solución y se sientan que ahí aportar. Y yo creo que esto es la esencia de la paz grande, un poco de lo que habla, que eso tiene que ser con toda la sociedad, y eso creo que es una lección aprendida que la misma Comisión y la comunidad internacional sacó del plebiscito de 2016. Yo añadiría, Alfonso, varias cosas. Uno, primero responderte la pregunta también. Yo sí creo que esta idea, que por ahora es una gran aspiración de la paz total, sí facilita estas conversaciones. ¿Por qué? Porque venimos de un proceso en donde en 4 años básicamente hubo un negacionismo de lo que había ocurrido, ¿cierto? Más allá de la posibilidad, como lo mencionaba Steve, de que haya una apuesta solamente militar, pero yo creo que lo más grave que vivimos en estos 4 años es que hubo un negacionismo de lo que aquí ocurrió y desde luego muy poco interés por implementar el acuerdo de paz. Entonces me parece que ahí hay una primera respuesta, y es que este nuevo escenario que plantea el nuevo gobierno sí facilita. Menciono, sin embargo, Alfonso, que hay varios retos. Uno de ellos tiene que ver precisamente con cómo establecer, digamos, cuál es el canal, ¿no? El camino a seguir, por algo muy importante que hace parte de la realidad política: no hay reelección, ¿no? Y entonces estamos abocados también a unos periodos de tiempo muy cortos. Segundo, también creo que a este intento, digamos, de paz total, yo lo he manifestado públicamente, le hace falta plan, metodología, capacidad. Yo creo que es una muy buena idea, pero necesita eso porque en últimas estamos jugando, Estela y Steve, Alfonso, con las expectativas de muchas personas que están en los territorios, ¿cierto? Que dicen que bueno, le estamos apostando, como lo hicieron con el proceso de paz de La Habana, pero están también muy urgidos de encontrar respuestas sobre qué sigue, ¿no? Y cómo va a terminar eso. Hoy, por ejemplo, la Corte Constitucional tenía una audiencia, o tiene una audiencia pública sobre esta ley, la ley 2272, o la ley de paz total. Y el tercer comentario también es algo que a mí me parece clave, y es que, y que lo han entendido muy bien los programas de desarrollo y paz, es que la paz, digamos, necesita también un componente de respuestas en términos de políticas públicas. Entonces me parece que es insuficiente el elemento de las negociaciones. Y dos, Alfonso, la paz necesita garantías de seguridad, y yo creo que tenemos un problema crítico hoy de garantías de seguridad. Entonces me parece que es una buena aspiración, el contexto está facilitando este diálogo, pero sí creo que tenemos retos rápidos de cumplir porque no tenemos mucho tiempo político para avanzar en esto. Bueno, voy a regresar en un rato a hablar sobre esto de las políticas públicas y las otras necesidades que tenemos para hacerle un ambiente mucho más positivo a ese deseo de paz de todos, porque quiero hacer ahora un paréntesis para hablar de esto que ustedes están viendo allí atrás mío, el son y sabor de la verdad, de la metodología, porque hemos dicho, hace un año se conoció el informe final de la Comisión de la Verdad, y lo que se está haciendo ahora es que se está llevando a los territorios en copia física, en copias físicas, ese informe. Entonces quiero, Patricia, pues que este es un esfuerzo de Red Pro de Paz. ¿Qué es lo que hicieron? ¿Por qué toman las decisiones? ¿Y qué objetivo tienen con ese esfuerzo? Mira, Alfonso, gracias al apoyo de la Unión Europea se pudo tener una colección de 24 libros, de la que pudimos tener 1000 copias para todo el país. Allí hay... 1000 copias de los 24 libros. 1000 copias, sí, exacto. Pero entonces hay obviamente el interés de que la mayoría de estos libros queden en espacios públicos de fácil acceso, donde todos puedan ir a consultar, a leer, a compartir. Y se nos ocurrió entonces pensar con el equipo, buscar una metodología que fuera acertada para llevar esto a los territorios y que todos los pobladores y pobladoras de Colombia pudieran entender que el informe final de la comisión es para todos, es de todos, independiente de que pensemos o no diferente.
Entonces, previendo precisamente esas diferencias que pueden haber en territorio sobre quienes aceptan y quienes no el informe, dijimos cómo se solucionan las cosas en Colombia. Entonces, en Colombia a todo le ponemos son. Yo lo decía al principio, cómo nos vibra la vida, cuál es el son que cada uno lleva en su corazón y que siente para vibrar al ritmo de. Entonces, en este caso, cuál es ese son que cada uno tiene para vibrar al ritmo de la verdad en Colombia. Y alrededor de eso, en cada territorio, en cada comunidad campesina donde hemos estado, hemos encontrado infinidades de decimeros, poetas, trovadores y demás alrededor del tema de la verdad. O sea, esas diferentes culturas de nuestro país han empezado a encontrarle el son al informe. Y el sabor, porque en nuestro país la mejor forma de resolverlo, y así lo hemos visto durante muchos años en la Red Pro de Paz, es alrededor de la mesa. Si queremos hablar con nuestros campesinos en Montes de María, la mejor hora para hablar con ellos es 3, 4 de la tarde, que van llegando del monte alrededor de la hornilla, alrededor de un buen vasado de café, una buena totuma de café. Y allí entonces dijimos, la mejor forma de hablar con todos es alrededor de. Hacemos un ejercicio pequeño sobre recetas tradicionales de nuestro país, depende de la región donde estemos, y cada quien cuenta sus diferentes formas de preparar la misma receta. Luego de que todos han contado eso, les decimos, algo así pasa con la verdad. Todos tenemos una forma de, pero si nos sentamos juntos, seguramente la podemos construir en conjunto y podemos desde allí garantizar la no repetición. Entonces, es un poco ese ejercicio que hemos venido haciendo, nos hemos sentado. De hecho, el señor Gilles Bertrand, embajador de la Unión Europea, nos ha acompañado en nuestros recorridos y hemos podido hablar con comunidades campesinas, con comunidades étnicas y con pobladores y pobladoras de todo Colombia alrededor del son y sabor de la verdad. Aprovecho la respuesta de Patricia, la explicación que nos da de esta metodología de difusión y conocimiento del informe de la Comisión de la Verdad, para preguntarle a ustedes, como veedores externos, como expertos, como conocedores del tema, ¿cómo les han parecido los distintos esfuerzos que hay en el país para divulgar este informe? Tanto las copias físicas como todo el contenido digital, como la separación en sí que hicieron los comisionados de los temas. ¿Creen que está siendo positivo para el país este tipo de acciones? Alfonso, muchas gracias. Yo sí creo que, digamos, esto nos conecta un poco, Patricia, Steve, como una pregunta original que teníamos en la comisión, ¿no? Y era cómo hacer que la gente conozca esto, o como lo asumimos al final, se apropie. Entonces yo creo que hay un balance. Al primer año, digamos, contamos, como ya lo decía ahora, con 3.000 organizaciones aliadas, y yo creo que eso es muy importante, es decir, hay personas, procesos sociales y comunitarios que están hablando del informe final, del legado de la comisión también, eso es muy importante. Segundo, hubo todo este intento que lo vimos a principio de año de incorporar también un artículo en el Plan Nacional de Desarrollo que realmente no quedó, pero vuelvo, insisto, creo que hay voluntad política y se está hablando de esto, pero dos acotaciones también. Creo que también hay una conexión en lo que está haciendo la Red Pro de Paz con lo que nosotros aprendimos, Alfonso, en la Comisión de la Verdad. Uno, construimos una red de casas de la verdad, más de 28 casas de la verdad en todo el país, pero entendíamos también que las metodologías debían adaptarse a los territorios. Y yo creo que eso es un continuum que está haciendo la Red Pro de Paz muy importante. Y segundo, también algo que es importante, sobre todo para quienes viven allá y siguen sufriendo la violencia, y es cómo realmente leer lo que está allí escrito, ¿no? Y leer escrito ahí pues significa dos cosas. En primer lugar, pues reconocer que hubo un proceso de escucha muy amplio, escuchamos a casi 30.000 personas, 15.000 entrevistas, y eso es muy importante. Pero en segundo lugar, logramos, Alfonso, algo que es muy importante para esto que sigue y la paz grande de la que habla la Comisión y específicamente Pacho de Rú, hacer 60 procesos de reconocimiento, ¿no? 60 procesos de reconocimiento donde los responsables se sentaron con las víctimas, dieron su cara, y eso transformó los territorios, diría yo, Patricia, y creo que hoy hay mucha aspiración de seguir ese legado, ¿no? Entonces me parece que hoy vemos unas señales muy específicas en los territorios donde la gente dice, esto es importante. Segundo, hay que adaptarlo al territorio. Y tercero, sí quiere conversar de temas, a veces no tan fáciles, ¿sí? Y sí quiere avanzar en que otros actores que no han puesto la cara, para decirlo claramente, se sienten con ellos y empiecen a reconocer su responsabilidad
y, digamos, empiecen a apostarle por un proceso, digamos, de reconciliación a más largo plazo. Entonces yo sí creo que hay en este primer año, a pesar de lo corto, muy buenas señales de que esta es una tarea que se puede hacer y que los territorios están dispuestos, y necesitamos acompañamiento, necesitamos visibilidad como la estamos teniendo ahora, y necesitamos también un apoyo metodológico para poderlo hacer de acuerdo a las dinámicas y espíritus que uno siente allá en el territorio. Alfonso, yo agregaría la importancia del trabajo de la Red Pro de Paz y Estela Patricia por llevar los tomos físicos a los territorios, ¿no? Hay algo simbólico de, algunos hubieran podido tener un poco sus críticas de que un informe tan largo, con tantos tomos. Yo creo que hay algo muy importante, conmovedor, de la complejidad del mismo conflicto armado colombiano que se muestra a través de los tomos. A veces esa misma polarización termina simplificando las cosas. Si el conflicto y las heridas tan profundas en ese país fueron tan sencillas, pues se hubiera podido escribir en un tomo sencillito de los malos y los buenos, y ahí el perpetrador o responsable de la víctima. Pero lo que el mismo espíritu de todos esos procesos de escucha, de inclusión, de diálogo, que fueron más importantes, el mismo padre Pacho lo decía en muchos espacios, que la misma metodología de la comisión fue más importante que el producto, realmente los tomos. Pero los tomos son una muestra de que esa metodología generó una apreciación por la complejidad de la experiencia de la violencia del conflicto armado en Colombia, y que yo creo que todo el país de alguna forma u otra puede tener ciertas dudas de que aquí esa parte yo no estoy totalmente de acuerdo, eso no es la verdad absoluta, pero nunca fue la pretensión del ejercicio, sino decir que hay una complejidad, me atrevo a decir, como se han dicho, de verdades complejas, pero yo diría que por lo menos un reconocimiento de los dolores tan profundos de tantas personas en el país. Y dolores compartidos desde la óptica de la justicia restaurativa, en que el dolor y la victimización no es una cosa unidireccional, si es algo colectivo, que todos los daños se han sentido a lo largo de generaciones, a lo largo de lo ambiental, de muchos otros aspectos de lo simplemente racional, individual. Y yo creo que los tomos reflejan esa complejidad de un daño colectivo de país que busca sanarse a través del reconocimiento de ese dolor, quizás no la explicación, o sea, no la narrativa de por qué sufrí ese dolor, nadie tiene que estar 100% de esa, pero reconocer que hay una dignificación de los que han sufrido, y es a través de eso que se puede abrir el horizonte de una acción colectiva más amplia, por decir, cómo aseguramos, como decía Gerson, un imperativo moral de garantizar que eso no se vuelva a repetir. Como decía al principio, la complejidad de la experiencia colombiana es que se estaba repitiendo ya en los mismos territorios. Acompañamos como Instituto de Paz a varios ejercicios en Arauca, en donde la misma guerra seguía y que la gente reclamaba soluciones. Pero esa sanación es casi un requisito para poder cerrar y darle soluciones al conflicto armado de hoy con los otros grupos armados. Vamos casi de inmediato a entrar a una segunda parte de este conversatorio para escuchar voces de otras personas que desde los territorios están haciendo parte de este trabajo de contarles a los colombianos este informe de la Comisión de la Verdad. Pero antes, agradeciéndoles mucho su presencia hoy acá en Caracol Radio, quiero dejarles a cada uno de ustedes una pregunta corta al final. ¿Qué otro tipo de actividades se les ocurre podemos hacer todos para continuar esto que ustedes me han dicho debe ser una conversación permanente sobre el informe de la Misión de la Verdad, respetando la esencia que nos decía el padre de Rux y la esencia del trabajo, que es valorando a las víctimas y devolviéndoles la dignidad a las víctimas? ¿Alguna idea que se le ocurra, Gerson, para que continuemos en este ejercicio? Solo 3 ideas. Uno, el trabajo que podemos hacer con los jóvenes de este país. Yo creo que es fundamental que ellos puedan apropiarse de ideas concretas que están ahí, transitarlas, comentarlas, analizarlas. Segundo, el enorme potencial, digamos, sobre el cual está sustentado el informe, y es la reivindicación también de la resistencia en los territorios. Contamos muchas barbaridades, Alfonso, pero creo que es muy importante también que en territorio empecemos a visibilizar. Nosotros identificamos 1008 experiencias de convivencia. En medio del conflicto la gente resistió e hizo construcción de paz. Y por último, todo lo que implica, digamos, colocar la atención también
en personas que no habían sido reconocidas, el dolor de las mujeres, la violencia ejercida por los actores armados y el Estado contra la comunidad LGBTI. Yo creo que ahí hay un potencial enorme para que el país coloque sus ojos en unos temas que no ha querido visibilizar e, insisto, pueda agrupar a muchas personas para adelantar esas conversaciones pendientes. Eso, muchas gracias, Steve. Alfonso, agregaría otro actor tan clave en lo que es la construcción de paz, que a veces se siente un poco al margen de estos procesos, que es la fuerza pública, donde durante el ejercicio con la Comisión de la Verdad, pues tuvo un representante, hubo cierta polémica alrededor de su retiro y ciertas percepciones alrededor en torno de la recomendación sobre su doctrina. Yo creo que hay todavía un gran trabajo por hacer para que la fuerza pública se siente reivindicada como el actor clave de reclamo de muchas comunidades, donde lo que ellos aspiran tener una protección de otros actores, una protección en medio de la confrontación armada, pero todavía yo creo que hay la misma comisión reconocería que hay mucho trabajo por hacer en términos de diálogo, en que las mismas comunidades pidan qué tipo de protección y proveedor de un bien público, como es la seguridad y la protección, qué dinámica de interlocución que quieren con sus servidores, y que la misma fuerza pública reconozca de que ellos tengan esa responsabilidad prioritaria de proteger a los ciudadanos en medio de su diversidad y pluralismo. Yo creo que ahí hay mucho trabajo por hacer, y creo que hay mucha apertura, apuestas de este gobierno por transformar el paradigma. Pero el paradigma no se hace en un papel, en una política pública. Se hace a través de unas interacciones muy distintas entre los ciudadanos diversos y sus protectores. Patricia. La paz es un convencimiento diario de cada colombiano. Voy a vivir en paz y voy a vivir en paz con mi metro cuadrado. Ahí ya hay una iniciativa de voluntad de paz. Pero el sistema educativo de nuestro país indiscutiblemente tiene que involucrarse mucho más en el tema de transmitir, no solamente desde una cátedra de historia de pronto tímida que toca algunos puntos importantes o fechas importantes, sino que sea una constante, que a través del informe final o de otras metodologías existentes se pueda permear los programas educativos de cada institución del país. Seguramente eso nos va a regalar una generación total de la no repetición, si involucramos ya mismo el sistema educativo al proceso. Patricia Alba es la coordinadora nacional de la Red Pro de Paz, Steve Hay, el director del Instituto de Paz de Estados Unidos, y Gerson Arias, el asesor experto del Instituto de Paz de Estados Unidos. A los tres, muchas gracias por habernos acompañado hoy, muchas gracias por permitirnos hablar sobre la paz y sobre el informe de la Comisión de la Verdad. Vamos a hablar con más personas, vamos a escuchar más voces sobre este tema, pero antes los invito a que escuchemos también la música que nos llega desde las regiones, porque la cultura también hace parte de este intento de paz. Así que vamos a ver de inmediato desde Necoclí, en Antioquia, el trabajo que hace el grupo musical Auténticas Palmeras de Urabá. La paz es un derecho que nos asiste a todos los colombianos. Y por esto es tan importante procesos como el de la Comisión de la Verdad. Todos podemos seguir aportando a este propósito. Y así lo hacen los ritmos ancestrales, que nos conectan con nuestras raíces. Nos recuerdan de dónde venimos y nos guían en la búsqueda de la verdad. Colombia pide la paz. Oye, sueña Colombia. Colombia pide la paz. Oye, viva Colombia. Colombia pide la paz. Ay, la paz para todos los niños. Colombia pide la paz. Ay, la paz para los campesinos. Colombia pide la paz. Oye, viva Colombia. Colombia pide la paz. Ay, Colombia pide la paz. Colombia pide la paz. Ay, la paz para toda suerte. Colombia pide la paz. Oye, viva Colombia.
Colombia pide la paz. Oye, viva Colombia. Colombia pide la paz. Ay, Colombia pide la paz. Colombia pide la paz. Hay una paz que nos guste. Colombia pide la paz. Hay una paz que amamos. Colombia pide la paz. Oye, viva Colombia. Colombia pide la paz. Oye, sueña Colombia. Colombia pide la paz. Oye, mi patria linda. Colombia pide la paz. Oye, sueña Colombia. Colombia pide la paz. Ay, Colombia pide la paz. Colombia pide la paz. Ay, Colombia sueña con la paz. Colombia pide la paz. Oye, viva Colombia. Colombia pide la paz. Oye, yo amo a Colombia. Colombia pide la paz. Esa es la canción de la verdad, canción que nos llega desde Necoclí, en Antioquia, desde el Urabá antioqueño, que es una de las tantas zonas golpeadas por la violencia del conflicto armado a lo largo de décadas de su ocurrencia. El grupo Auténticas Palmeras de Urabá son voces que desde las regiones, no solo desde Necoclí, sino desde muchas otras regiones del país, voces que nos recuerdan que la cultura, la fraternidad, la música, el arte también construyen paz, y son voces y músicas y productos y proyectos que tendremos que seguir escuchando porque hacen parte de eso que estamos hablando. Esta conversación para conocer, para extender el legado de la Comisión de la Verdad, de ese informe final de la Comisión de la Verdad. Estamos y les agradecemos mucho a ustedes por continuar conectados, por los que lo hicieron a mitad de camino y por todos los que no nos vieron en directo, pero nos estarán viendo en los próximos días, las próximas semanas, a través de los medios digitales de Caracol Radio, nuestra página web www.caracol.com.co o nuestros canales en Facebook, Caracol Radio, en YouTube, Caracol Radio. Hablando hoy del son y sabor de la verdad, los aportes a la construcción de la paz territorial en Colombia, con el apoyo especial de Red Pro de Paz y con las alianzas de la Unión Europea, de la Comisión de la Verdad, del Instituto de Paz de los Estados Unidos. Nuevos invitados acá conmigo, les agradezco mucho a los tres por estar con nosotros, con los que nos oyen y nos ven a través de los medios de Caracol Radio, y empiezo saludándola a usted, Karen Altamiranda Mejía. Gracias por estar aquí, Karen. A ustedes muchas gracias, Caracol Radio, por permitir que las voces de nuestros territorios puedan ser escuchadas. ¿Qué es lo que queremos? Escuchar las voces de los territorios, y el territorio suyo, Karen, es el Chocó. Usted Sí. trabaja como representante de Ciderpaz en este espacio de búsqueda de la paz. Cuéntenos de Ciderpaz y cuéntenos de lo que están viviendo hoy en el Chocó con este esfuerzo de que conozcamos el informe de la misión, Karen. Bueno, Ciderpaz es una corporación interétnica y ecuménica, es lo principal, es una unión de las ganas de trabajar por la construcción de paz desde la Iglesia Católica y también de las iglesias cristianas, de nuestra red de pobladores. Y hoy por hoy hay una situación muy compleja en nuestro territorio, que si bien queremos y necesitamos la paz, pero una paz real, no una paz en papel o una paz un poco soñada, es una paz realista la que estamos buscando, porque la situación es compleja. Hoy por hoy nuestro territorio sigue inmerso en la violencia, sigue inmerso en una guerra que pasa más allá de los límites del Estado, porque actualmente estamos hablando de un diálogo entre el Estado y el ELN, pero sigue presentándose guerra entre los diferentes actores que están en el territorio, que hoy por hoy se disputan esos corredores, que deberían ser corredores humanitarios, son los corredores para ellos sacar sus productos ilegales, por así decirlo, y también seguir realizando acciones en contra de esa paz que queremos. Karen, muchas gracias por darnos esa primera mirada, darnos esa idea de lo que sucede en el territorio que usted representa, que es el Chocó. Saludo también al padre Juan Carlos Rodríguez. Juan Carlos, bienvenido. Muchísimas gracias, muy buenas tardes a Caracol,
por este espacio, a quienes son los organizadores de este foro, y en este segundo momento de escuchar a los territorios, esa paz territorial que venimos construyendo desde hace 30 años, cuando se creó el primer programa de desarrollo y paz en Colombia, que fue el programa de desarrollo y paz del Magdalena Medio, y hace creado por el padre de Ruth, justamente. Por el padre de Ruth, y hace 24 años programas como el que represento, de una región con unas características bastante propias. Somos de una región fronteriza, la región del Catatumbo, y de igual forma hace 21 años se creó esta hermosa red de programas de desarrollo y paz en Colombia, la Red Pro de Paz. Entonces, ¿cómo hemos venido aportándole a la paz del país junto con la Iglesia Católica en los aspectos de la Semana por la Paz? Juan Carlos, usted es sacerdote. Sí, señor. ¿De qué orden? De la Arquidiócesis de Nueva Pamplona, sacerdote diocesano. Sacerdote diocesano. Y como él dice, está en el Catatumbo, está en norte de Santander, dirige el programa de desarrollo y paz Consornoc. Ya algo nos decía usted, pero a mí me da curiosidad de primera impresión saber cómo están viendo esta posibilidad de conocer el informe, de qué es de lo que estamos hablando hoy, en una zona que quizás en los últimos meses ha sido la más o una de las más golpeadas por nuevos hechos del conflicto armado, como es el Catatumbo. Sí, realmente, pues norte de Santander tiene esas características de ser zona de frontera con la hermana República Bolivariana de Venezuela, de tener esas complejidades del Catatumbo, de Cúcuta y su área metropolitana, pero también de una zona que ha sido, frente al conflicto, de las menos golpeadas, bendito sea Dios, podemos decir en la parte sur de esta región. Norte de Santander tiene 40 municipios, de los cuales 11 son del Catatumbo, de esos 11, 8 son del PEDED, más el área metropolitana y el resto de municipios. Ha habido una gran expectativa. Ciertamente todos y todas como pobladores y pobladoras esperamos que estos aportes a la verdad cada día vayan brindando esa sanación, esa reconciliación, vayan brindando también esas posibilidades de una paz anhelada, y que, pues, como lo decían los de la comisión, no todos fueron consultados, es lógico, se tiene que tener un muestreo, pero pues en ellos se refleja una verdad triste, dura, pero esperanzadora. El Catatumbo realmente espera la paz, y creo que hay grandes posibilidades, ante todo por la misma gente catatumbera y norte santandereana. Y también está con nosotros en esta segunda parte de nuestro conversatorio Son y Sabor de la Verdad, Carlos José Díaz. Bienvenido, Carlos José, gracias por estar con nosotros. Gracias, ¿no? El agradecimiento siempre será a quienes sirvan también de interlocutores para llevar este mensaje de nuestra verdad, de la paz clamada, ¿no? Por demás, de esa paz también sonada y también expresada a través de la gastronomía, como bien lo menciona el eslogan que estamos promoviendo a través de la Red Pro de Paz. Un saludo solidario a todos y a todas, esperanzado, como bien lo dice el Padre, trayendo esa voz desde el territorio que clama realmente por una paz sincera, por una paz integral, por una garantía de derecho de esa paz. Carlos José viene desde los Montes de María, esa zona con un nombre tan bello, que también ha sido golpeado y de hecho por algunos de los actos más infamantes durante el conflicto armado, más dolorosos para todos. Es el coordinador técnico financiero de la Red Pro de Paz en los Montes de María. ¿Cómo se vive hoy en los Montes de María esta realidad de intentar conocer este informe de la Comisión de la Verdad, Carlos? Bien, bueno, producto de efectivamente poblador de los Montes de María, pero actualmente por contingencias o por la experiencia misma de la vida y de mucho de lo que está contenido en el informe, poblador ahora de estas tierras,
Montes de María cuando se menciona, siempre se piensa solo en la barbarie sufrida o en los hechos por demás execrables que se surtieron, pero es un territorio que ahorita le escuchaba al padre unos conceptos, y cada vez que los escucho se piensa en Montes de María, y es cuando se habla de resiliencia y resistencia y reexistencia. Eso es Montes de María. Montes de María aportó mucho a la construcción también de lo que es hoy ese informe, no solamente por el relato histórico de referencia histórica de lo que sucedió propiamente en estos territorios, que es bien conocido, sino también esa voz esperanzadora para esa garantía de no repetición. Aportar también, y lo sigue haciendo aún, aportar a esa conversación permanente de país que nos permita esa reflexión generalizada para abrazarnos como país y decir, ya no solamente decir basta ya, sino quiero vivir en paz y queremos vivir en paz. En Montes de María suena la gaita celebrando la vida, suena la gaita celebrando la paz y suena la gaita esperanzándonos desde ese reconocimiento de lo que vivimos para no volver a repetir estos hechos en un territorio que por demás es alegría y es esperanza y es paz pura. Bueno, quiero hacer una pregunta, un planteamiento mejor para los tres, para que nos cuenten sus experiencias en los territorios, con base en lo que hemos visto del propio informe de la comisión, con base en ese mensaje que al comienzo de este espacio nos dejó el padre Rux, con base también en lo que hablamos en la primera parte del conversatorio. Es que de lo que se trata con el trabajo que hizo la Comisión de la Verdad es quitarse la venda, ver lo que realmente pasó y conocer de cerca esos casos de violencia real que vivimos, pero no para quedarse en ellos, sino para saber desde ese dolor que produce, saber cómo construir un futuro esperanzador. Y nos hablaban hace poco de lo importante que es vincular en ese proceso de conocimiento y de construcción de verdad a los más jóvenes, que son los que finalmente van a podernos garantizar una paz larga, una paz grande, una paz total, también si se quiere. Entonces, ¿cómo ven ustedes ese reto que nos pone la misión de quitarnos la venda y conocer la verdad? Pero también cómo han logrado ustedes o cómo están viendo que se pueda lograr de mostrarles eso a los más jóvenes que no lo vivieron necesariamente, pero pues que son hijos de esa violencia de alguna manera, para que no lo repitan en el futuro. ¿Qué tipo de cosas nos pueden contar de esos territorios? Bueno, cuando miramos los casos que muestra el informe de la Comisión de la Verdad, más que mirar la parte triste y crítica, es reconocer que hay una situación, que se ha presentado una situación de violencia y de violación de los derechos humanos durante más de 50 años, que quizás en muchos sectores y en muchos lugares del país ni siquiera hay un registro claro de cuáles son esas víctimas desaparecidas, muertas, de violaciones y bueno, y todos los diferentes tipos de violencias que hay. Entonces, a partir de allí es identificar realmente cuál es la situación que se ha venido presentando y emprender un plan de mejora. Entonces, por eso es necesario iniciar una cátedra de la paz, porque y que la Cátedra de la Paz vaya de la mano con este informe de la Comisión de la Verdad, porque desafortunadamente no todos los territorios conocen este resultado de la Comisión de la Verdad, este informe, y desconocerlo hace que siga de cierta manera el dolor en la población, porque este informe de la Comisión de la Verdad ayuda precisamente a evitar la revictimización de aquellas personas que han sido violentadas, pero darle un poco de parte de tranquilidad, indicándole, mira, conocemos la realidad, conocemos la situación que se te ha presentado y acompañamos y al reconocer como institución y al reconocer como Estado esta situación y bueno, y como pues, población general en Colombia, permite entonces también brindarle los acompañamientos adecuados a esta población que ha sido vulnerable. Hay todavía muchas heridas abiertas que no han sanado con motivo del conflicto armado. Una de las formas de ir sanando esas heridas
es que se conozca la verdad. Pero no verdades a medias o no verdades acomodadas, sino muchos todavía esperan qué fue lo que pasó, por qué me pasó, por qué nos pasó esto. Y cuando a veces acciones que no facilitan esa verdad hace que esa esperanza se vaya apagando. Eso es lo que siente mi territorio, mi Catatumbo, mi norte de Santander, cuando a la espera de todos los grupos y todos los diferentes actores que han actuado en el territorio o no la cuentan o la han ido contando a medias o muchas veces pensarán que no la contarán. Se espera, creo que lo que ha hecho la Comisión de la Verdad es muy valioso, lo que se seguirá haciendo para que se conozca y para que estos procesos de diálogo vayan permitiendo que otros actores también empiecen a contarle esa verdad a los territorios, que es un derecho a saberlos, para sanar, para reconciliarnos, para perdonar, para vivir en paz. En cuanto a los jóvenes, pues nosotros como Red Pro de Paz y nosotros como Programa de Desarrollo y Paz hemos venido trabajando con los jóvenes del Catatumbo en el fortalecimiento de una red de jóvenes del Catatumbo en donde ellos buscan, quieren mostrar la otra cara del Catatumbo que muchas veces no se conoce. Conocemos el Catatumbo por los índices del conflicto y de la violencia, pero no conocemos esa Catatumbo o ese norte de Santander esperanzador, lleno de gente buena, de gente trabajadora, de gente emprendedora, de gente que también trabaja por la paz. Y eso es lo que quieren nuestros jóvenes y nuestras jóvenes a través de esta red, a través de lo que es toda la estrategia de jóvenes emprendedores del campo, y es cómo ellos puedan seguir aportándole la paz desde el campo, no que se movilicen hacia las ciudades, sino que se queden ahí, ver en el campo una oportunidad y la alegría de ellos de sentirse también protagonistas. Y cuando hablamos de la no repetición es, ellos no quieren ni que se repita esto, ni ser actores de un conflicto, sino promotores y instrumentos de paz. Usted, Carlos José, ¿qué nos cuenta del trabajo que conozca con los más jóvenes? Yo ahorita estaba recordando unas palabras que un joven de Boyacá le dijo a la coordinadora nacional, donde le expresaba que ellos eran hijos de la paz y no querían ser padres para la guerra. Yo creo que eso responde desde su fundamento la pregunta entre cuán necesaria es pensarnos la paz desde el futuro presente, como son los jóvenes, ¿cierto? Haciendo toda esa revisión de qué nos pasó, pero pensándonos en qué es lo que debemos hacer hoy para tener ese territorio digno o esa vida querida, como es lo que pregona la Red Pro de Paz. Yo creo que al contestarnos eso de quitarnos esas vendas para abrazarnos en lo que somos y en lo que nos hace ser colombianos y mucho más, o chocuanos, o del Catatumbo, o caribeños, sí, ese sentir de lo que somos como territorio, como colombianos, tendríamos que respondernos la paz de quién es. La paz en su momento era de la FARC y del gobierno, hoy la paz es solo del ELN y del gobierno nacional, la paz es del Estado Mayor y del gobierno nacional. ¿De quién es la paz? Y quitarnos esa venda es quizás respondernos también que la paz comienza a construirse desde nosotros. ¿Cuál es el territorio que quiero dejarle a esas generaciones que vienen? ¿Cuál es el territorio que incluso yo quiero construir hoy? Y por eso esa pregunta de quién es la paz, con todo este ruido que suscitó cuando se planteó que quedara dentro del Plan Nacional de Desarrollo todo lo que tenía contenido en el informe
y fue una decepción para muchos de nosotros y nosotras, desde las organizaciones de la sociedad civil, pero allí enseguida se motivó una reflexión mayor, y es que la responsabilidad misma... ¿Y esa decepción en qué consistía acá? En que no se logró que quedaran allí contenidas hubo tristeza, mal genio también, por todo el trabajo que se ha venido de años desarrollando en los territorios. Por eso desde la red, haciendo un paréntesis, no hablamos solamente de las mesas de negociación, sino de los diferentes escenarios de paz que hoy vive el país. Porque no solamente son las mesas de negociación, resulta que, por ejemplo, en Chocó están haciendo corredores y mesas humanitarias. Son escenarios de paz que desde el mismo territorio se están haciendo porque el territorio está clamando por esa paz. Entonces, ante ese esfuerzo, ver que desde el Congreso no se tuvo en cuenta por los elementos válidos por algunos, ¿cierto? No se tuvieron en cuenta para que quedaran en el plan de desarrollo, pero eso suscitó que las organizaciones de la sociedad civil nos planteáramos una responsabilidad mucho mayor de que la difusión y apropiación de lo que está contenido en ese informe y en el legado no es simplemente de los sectores políticos o del Congreso de la República, sino de nosotros como sociedad colombiana. Entonces creo que allí está la riqueza y la responsabilidad para que no solamente se difunda esta memoria viva nuestra como sociedad, sino la apropiación de la misma en términos de, miren esa convocatoria que nos están haciendo, una conversación permanente de país. Tiene que ser constante y nos están diciendo, este es el punto de partida para que como sociedad nos integremos y digamos, y lo decía la doctora Estela Patricia, indistintamente de la orilla donde estemos, cuál es el territorio que queremos, cuál es la vida querida que queremos construir entre todos y todas. Bueno, yo quiero recordar que estamos hablando de estos asuntos de la paz, de la llegada de las ideas de paz y del informe de la Comisión de la Verdad a los territorios, porque ese informe se conoció hace un año en Colombia. Hay muchas acciones que se han hecho nacional e internacionalmente para divulgar la comisión. Una de esas, esta metodología que es la que estamos contando de Red Pro de Paz, Son y Sabor de la Verdad. Entre las misiones que nos puso a todos como colombianos ese informe final de la Comisión de la Verdad, había una para conocer y debatir y discernir estos resultados a través de espacios familiares, laborales, talleres y especialmente de pedagogía en los colegios y en los ámbitos académicos. Y estamos hablando de jóvenes y estamos hablando de cómo se están comportando y cómo están reaccionando ante el conocimiento de esa verdad. Así que quiero preguntar a ustedes también que nos traen sus experiencias desde los territorios. Les quiero pedir que nos cuenten experiencias pedagógicas que estén pudiendo hacer, que estén conociendo en sus territorios. ¿Está llegando a los colegios, a los salones de clase este informe o ha habido dificultad para que eso ocurra en el Chocó, en el Catatumbo o en los Montes de María? Bueno, ciertamente que llegar uno con todos estos tomos de entrada, pues pedagógicamente se ha ido mirando una metodología de adaptarlos para que haya un lenguaje más sencillo, para que a través de talleres y a través de unos espacios seguros que ahora se está implementando mucho en las instituciones educativas, estos textos estén para que el estudiante, la estudiante los pueda ir leyendo, pueda ir haciendo sus comentarios, pueda ir también de una forma pedagógica entendiéndolos, porque pues ciertamente que el lenguaje para los estudiantes, para los niños, para los jóvenes, pues debe adaptarse para que haya una mejor comprensión. Esto busca que no se ignore la historia, que no se borre la memoria, sino que lo que busca es que a través de ello no se siga generando hechos que repitan esa historia dolorosa en el país. Pero si la desconocen nuestras futuras generaciones, pues difícilmente se va a lograr superar esta situación. Os lo digo, no es fácil, porque esto implicaría una preparación de los profesores, una apertura de las instituciones, un pensar no que sea unas pequeñas cátedras, sino clase, una asignatura
ojalá fundamental, para que tanto profesores y estudiantes lo conozcan y se creen esas metodologías para la paz. En el Chocó, ¿qué experiencia nos puedes contar? Desde el Chocó estamos transmitiendo esta información a través de los colectivos de jóvenes que hay, porque como dice el padre, es una terminología bastante fuerte y donde no queremos poner en riesgo a los chicos a generar una acción con daño. Sin embargo, entendemos que el sector educativo debe empezar a difundir esta información, debe empezar a transversalizar esta cátedra, no entenderla solo como la asignatura, sino que desde las diferentes áreas del conocimiento ellos la puedan aplicar. Entonces, por ahora estamos trabajando con los jóvenes ya mayores, casi que un joven adulto, que quizás pueda entenderlo mejor a través del entendimiento de esta verdad que nos ha costado tantas lágrimas en nuestro país y especialmente en nuestro Chocó. Ellos lo puedan transformar por medio de sus raíces artísticas, de su vena artística y de sus acciones en comunidad. Carlos. Sí, yo tendría dos para responderlo desde el territorio, pues probablemente en Montes de María, desde la comunidad indígena de la que hago parte, en un corregimiento ¿Qué es cuál, Carlos? Cuéntenos, por favor. Señor. ¿Qué es cuál? La comunidad indígena Zenú Galapa, de los corregimientos de Flor del Monte y San Rafael en el municipio de Ovejas. En Sucre. En Sucre. Flor del Monte es muy conocida porque allá se vivió un proceso de paz hace muchos años. Y en alianza con la Universidad Javeriana se está desarrollando un proyecto denominado Peregrinaje de Justicia y Paz. Y lo que se ha hecho, también en alianza con la Red ProEPaz, que le hace acompañamiento a esta comunidad, es partir como una premisa de todas las acciones en términos de reconciliación territorial, es el informe de la Comisión de la Verdad. Y a partir de allí se ha entendido también la necesidad, porque algo que preguntabas ahorita y era, estos jóvenes que no conocen o que no vivieron quizás esto, ¿por qué replican ciertas actitudes en el marco de lo que se vivió en la violencia o el conflicto? ¿Por qué se replican si no la vivieron? Claro, porque se termina configurando en la misma configuración, valga la redundancia, de las sociedades, en este caso de las comunidades, esas violencias que se vivieron o ese conflicto que sigue persistiendo. Por otra parte, desde la Red ProEPaz, con APC Colombia, se está logrando con la red de pobladores una multiplicación un poco más territorial, desde fortalecer esta red de pobladores para que se conviertan en multiplicadores del legado y del informe de la Comisión de la Verdad. Y la Red ProEPaz también tiene en su línea del proceso con jóvenes un proyecto que se llama Enredarnos, donde se está haciendo, es un tema de formador de formadores, y ya se comenzó a trabajar como premisa y como génesis también el tema del informe. Yo quisiera terminar con esto que me parece importante y es, la red se está pensando este tema de que se multiplique indudablemente a través de ese relevo generacional también para estas generaciones de la paz y para estas generaciones constructoras de paz, de entender que esta paz no son las configuraciones solo de un eslogan, sino de que hay una paz que es individual, la paz del ser, la paz del individuo, pero también esa construcción de la paz del metro cuadrado, la paz cotidiana que nos permita esa paz territorial que venimos pregonando desde la Red ProEPaz, y de ahí surge lo del son y sabor de la verdad, al conjugar el eslogan actual de la Red ProEPaz para estos 4 años de Es el momento de las regiones, con uno de los textos del informe como lo es la paz territorial. Entonces, todas las voces territoriales, por eso hablamos del futuro presente cuando hablamos de los jóvenes, es necesaria en términos de esa construcción, de esa paz. Y lo que estamos haciendo es generar capacidades para la construcción de paz que garanticen el derecho de la paz. Y eso pasa por entender que hay que generar unas capacidades que nos permitan dialogar,
generar esos diálogos con elementos comunes y generar unas capacidades post-diálogo. En eso consiste toda la metodología que alrededor del son y sabor, entendiendo la pertinencia y la vocación de los territorios, el sentir del territorio, venimos pregonando en este momento para la difusión y la apropiación del informe. Y eso es lo más importante, que tengamos espacios, ojalá muchos como este, o parecidos o distintos, pero donde se pueda hablar de ese informe de la Comisión de la Verdad, y sobre todo se pueda hablar, se pueda dialogar, se pueda entender, se puedan tener ideas de cómo construir mejores territorios en donde todos podamos, como merecemos, vivir en paz. Carlos José Díaz, desde los Montes de María, muchas gracias por estar con nosotros. También gracias, Karen Altamiranda, que viene del Chocó. Padre Juan Carlos Rodríguez, desde el Catatumbo, muchas gracias por estar con nosotros. Pero especialmente muchas gracias a todos ustedes que nos escucharon y nos vieron a través de las redes sociales de Caracol Radio. Muy pronto volveremos a los espacios digitales de Caracol Radio a hablar de estos temas de paz que tanto nos importan en Colombia. Para el cierre, los dejo con un mensaje de otro de esos aliados imprescindibles para la construcción de la paz, la Unión Europea, y el embajador de la Unión Europea en Colombia, Gilles Bertrand. Adelante, Gilles, gracias a todos. La Red Pro de Paz es la Red Nacional de Programas de Desarrollo y Paz. Somos 25 programas en todo el país, desde San Andrés hasta el Amazonas. Estamos presentes en Colombia hace 27 años que se fundó el primer programa. Llevamos más de 20 años, la Unión Europea, trabajando los temas de paz en Colombia. Lo que vimos es que las dinámicas del conflicto eran muy diversas, que de hecho se trataba más de varios conflictos que obviamente tienen sus puntos comunes, pero que las intervenciones tenían que tener lugar en cada territorio. La ruta del son y ponle sabor a la verdad, consiste en unos recorridos que haremos en diferentes territorios, llevando el informe final de la Comisión de la Verdad. ¿Qué buscamos con la ruta? Precisamente que cada territorio, desde sus saberes y quehaceres, le ponga son y sabor a la verdad. Pues el informe es un trabajo, una recopilación impresionante de más de 30.000 testimonios de víctimas, también de victimarios, y han hecho este trabajo. También apoyamos esta dinámica de ir a las regiones, de recoger territorios, digamos, más allá de las grandes ciudades, para entender las dinámicas territoriales. Nos basamos un poco en cómo preparar una receta tradicional de la zona, poniendo los diferentes ingredientes que cada región le pondría a la misma receta. Si es un sancocho, que es un plato nacional, cómo se hace el sancocho en cada región del país, y encontramos que era súper diferente. Eso es la verdad. Podemos estar parados en orillas diferentes, tú puedes tener tu verdad, yo puedo tener mi verdad, pero en la receta del diálogo que requerimos, podemos encontrar una receta que nos ayude a preparar la verdad que necesitamos, y con esa verdad preparada, ponerle son. Es decir, desde la cultura, desde los saberes, podernos integrar alrededor de lo que nos una y trabajar juntos para que la verdad sea construida entre todos y garantizar la no repetición.